Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. A raíz de una reciente publicación relacionada con que la presidencia del Consejo de Ministros va a dar una serie de explicaciones porque aún están sin reglamento varias leyes, precisamente una de ellas está referida al etiquetado para transgénicos, así como la moratoria también, la ley de moratoria, es otro de los temas que vamos a tratar en esta oportunidad aquí en Voz Ciudadana. Para tal efecto hemos invitado a la doctora Antonieta Gutiérrez Rosati. Ella es encargada del área de recursos genéticos, biotecnología y bioseguridad del Ministerio del Ambiente, así como al doctor Diego Calmet Mujica, representante de la Sociedad Nacional de Industrias. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Encantado, Elsa. Antes de entrar al tema de fondo, vamos a ver una breve encuesta realizada en la calle para ver cuál es la percepción de la ciudadanía sobre este tema. Adelante. ¿Usted cuando va a comprar al mercado o al supermercado, le gustaría que esté etiquetado e indique si tienen componentes transgénicos los productos que usted va a comprar? Claro, tendría que especificar. Nosotros como mamás tenemos que ver que esté todo claro, ¿no? Sería bueno que dijese. ¿Tendría algún temor de comprar un producto transgénico? Si me explican tal como es y qué contiene, qué cosa es, yo lo puedo comprar. Estoy de acuerdo. Me gustaría que esté etiquetado porque yo quiero consumir productos naturales, no transgénicos alterados genéticamente. Me gustaría que estén debidamente etiquetados. ¿Tiene algún temor de consumir en todo caso productos que contengan transgénicos? Claro, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa está comprobado que la empresa Monsanto trabaja con estos productos y son las causas de muchos cánceres, de senos, uterinos. Muchos cánceres son causados por esos productos porque no se sabe a ciencia cierta las consecuencias, entonces es muy peligroso consumirlos. Por supuesto que sí, de todas maneras creo que la población tiene que estar informada de qué es lo que está consumiendo. En el Código del Consumidor ya existe esa obligación, sin embargo parece que hay empresas que no lo cumplen. Para saber qué producto estoy consumiendo. Me imagino que sí, ¿no? O sea, sobre todo porque hay un debate sobre los transgénicos y hay gente que le interesa saber cuál es la procedencia de productos, ¿no? Siempre es bueno para saber qué productos son naturales y cuáles tienen un contenido de químico, ¿no? Para poder escoger, si tenemos esa opción. ¿Usted optaría por cuál? Los naturales, aunque ahora prácticamente ya no existen, pero si se puede seleccionar alguno, ¿no? Se tiene el poder adquisitivo para conseguirlo, ¿por qué no? Yo considero que sería mejor que todos los productos, ¿no?, vengan etiquetados, porque si es que se omite información es como una clase de mentir al público, ¿no? Las personas ven ocultar, ¿no? Entonces sería muy bueno que tengan todos los nombres indicados. Sí, es muy importante, creo yo. Más que nada, bueno, mis hijos son vegetarianos, entonces creo que sí. ¿Consume entonces los productos naturales? Naturales, sí. Claro que sí, para tener conocimiento de qué estamos comprando, ¿no? Que es un producto transgénico en este caso. ¿Usted tendría temor de consumir algún producto que contenga transgénicos? No. Claro, es muy importante eso porque ahí sabemos qué cosa estamos consumiendo, ¿no? Para el público. ¿Tendría temor de consumir productos que contengan transgénicos? Por supuesto. Claro, es necesario para saber qué contienen los alimentos, pues, ¿no?, que uno compra. ¿Por medida de prevención tendría algún temor de consumir algún producto que contenga transgénicos? Creo que sí. Yo me gustaría saber, sí. ¿Por qué, señora? Porque debo saber, ¿no?, sea malo o sea bueno. ¿Usted iría a consumir productos que tienen transgénicos o no? No. Bien, regresamos con Voz Ciudadana. Como ustedes han podido apreciar, la percepción de la gente es justamente que falta mayor información. La mayoría coincide en la necesidad de que cuando adquiere un producto de alimenticio tiene que tener la información respectiva de si es o contiene, por supuesto, un porcentaje de productos, de semillas genéticamente modificadas, de productos transgénicos. Bien, en ese sentido, queremos preguntarle a la doctora Antonieta Gutiérrez, representante del Ministerio del Ambiente, ¿cuáles son las implicancias del uso de este tipo de semillas en nuestro país? Toda vez que también aquí en el Parlamento Nacional se aprobó la ley de moratoria, que es hasta el 2021, para que el ingreso de estas semillas.
Sí. Como bien conocen, en el año 2011 se aprobó una ley, la ley 29811, que prohíbe un uso particular de los organismos vivos modificados, y ese uso es liberarlos al ambiente, sean semillas, sean insectos, bacterias o peces, por ejemplo, a los ríos o los mares. Más no, la moratoria no restringe otros usos de organismos vivos modificados, como por ejemplo para investigación, ¿no? Aprovechar la tecnología, que es una tecnología de punta, para que nuestros investigadores o cualquier investigador en condiciones de contenimiento lo puedan hacer. Y tampoco prohíbe que ingresen organismos vivos modificados a nuestro territorio si van a ser destinados a usos de la alimentación humana, animal o para procesarlos, por ejemplo, harinas, leche de soya, aceite, etcétera, ¿no? Esto no está prohibido con la ley. ¿Por qué solamente se ha decidido el tema de liberación al ambiente? Porque Perú es un país que tiene una riqueza biológica y genética excepcional. Somos centros de origen y centros de diversificación de numerosos cultivos que en este momento son utilizados mundialmente para la alimentación y para la industria. Pero tenemos otros con unas potencialidades enormes, y no veamos única y exclusivamente lo que hace unos días hemos visto a nivel internacional, el lanzamiento de la quinoa, ¿verdad? O sea, tenemos recursos muy valiosos que pueden ser utilizados no solamente para Perú y sí para generar recursos al interior del país, sino para solucionar el problema del hambre del mundo, el problema de la salud del mundo, el problema de la industria. En ese sentido, queremos también preguntarle al doctor Diego Calmet, como representante de la Sociedad Nacional de Industrias, el gremio de los agricultores, justamente los industriales y sobre todo el tema también orgánico, que nuestro país ha tenido la posibilidad de exportar muchos productos orgánicos. ¿Cuál es la valoración que se hace dentro de la institución a la cual usted representa en el sentido de las semillas transgénicas? ¿Hay una cierta preocupación o una apertura? Bueno, en realidad es bien importante señalar, como ha explicado la doctora, que la moratoria tiene que ver con el ingreso básicamente de semillas para sembrar plantas transgénicas en el Perú, pero no restringe el ingreso ya del producto final que ha sido sembrado en otro país, por ejemplo Argentina o Brasil. Uno puede importar sin ningún tipo de problema maíz grano, digamos, el maíz genéticamente modificado, producido en la Argentina, industrializarlo acá, producir alimentos y venderlos, digamos, comercializarlos, distribuirlos. Mucho se importa también trigo, ¿no? Se importa trigo, se importa soya, ¿no? Y entonces estos, digamos, alimentos son seguros, ¿no? Se vienen consumiendo en el mundo hace 20 años. No van a perjudicar la biodiversidad. No van a perjudicar la biodiversidad, ni tampoco la salud de las personas. En realidad se vienen consumiendo alimentos hechos en base a insumos genéticamente modificados, se vienen consumiendo en los 5 continentes desde hace muchos años. En Estados Unidos, digamos, recién, la FDA los ha aprobado. Década y media o 2 décadas. Sí, son más o menos 18 años ya que se están produciendo, ¿no? Y digamos, no, básicamente son seguros. Esto es en el caso, claro, las semillas es un tema aparte, el ingreso de semillas para proteger la biodiversidad. En eso estamos todos de acuerdo. Bueno, en ese tema, digamos, es un tema que no le compete en realidad a la Sociedad Nacional de Industrias pronunciarse, porque es un tema que tiene que ver con la producción agrícola. Claro. Y los industriales, no, digamos, compran el producto agrícola al agricultor, sea al agricultor peruano o al agricultor del exterior. En estos casos es ya competencia de los ministerios. Es un tema más, digamos, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Agricultura y de aquellos agricultores que pueden estar a favor o en contra, ¿no? Han habido pronunciamientos de distinta índole, pero sobre ese tema la Sociedad Nacional de Industrias prefiere no ingresar. Pero en todo caso sí estaríamos en todo caso de acuerdo en el sentido de que es necesario contar con la información sobre las consecuencias que esto puede traer o las implicancias que puede traer el uso de estos productos. La doctora nos había advertido algo, hizo una referencia usted respecto a este tema antes de la entrevista. ¿Cuáles serían en todo caso los cuidados que habría que tener? Bueno, como bien menciona, son 2 temas que caminan, digamos, en este momento a través de 2 leyes, ¿no?
Una es la ley de la moratoria, que ya la expliqué, se refiere a la no liberación, ¿no? En el caso, por ejemplo, que ingresaran, que sea autorizado el ingreso de un grano, llámese maíz, llámese soya, para ser derivado a la industria y que por alguna irresponsabilidad o sin conocimiento, estos son liberados al campo, se está generando un sistema a través del cual se puedan hacer evaluaciones, ¿no? Que no hayan usos no permitidos en el territorio nacional. Regresando al tema de el tema del etiquetado, claro, que es de los importante, productos, ¿no?, que van destinados a la industria y que al final llegan al consumidor, se pueden observar de dos tipos, ¿no? Que sean OVMs directamente, los que se importen y luego se pongan en los supermercados, llámese organismos papaya, vivos modificados o transgénicos. Por ejemplo, se importa papaya que luego va a los supermercados. No se ha hecho ningún tratamiento industrial, o tomates para ponerlos en los supermercados y que estos puedan ser transgénicos. Estos son organismos vivos modificados o transgénicos que el consumidor va a estar en contacto con ellos. Pero que no lo sabe. Pero que no lo sabe. En ese caso, tenemos una ley que indica que hay que informar al consumidor, ¿no?, a través de una etiqueta que les diga, les informe que es transgénico y que ellos decidan si compran la papaya convencional o la papaya transgénica, por decir esto. Pero también hay todos los productos elaborados, enlatados, empaquetados, una galleta, qué sé yo, harina, una avena, que esté puesto también en los anaqueles, aceite, soya, como harina. Y que se tienen que definir ahí también los porcentajes. Que en el momento no indica si este aceite o esta harina o esta galleta ha sido elaborado con insumos que provienen de organismos vivos modificados. No es que necesariamente tenga algo malo, es un derecho del usuario, información que se está pidiendo. En ese sentido, doctor Calment, la Sociedad Nacional de Industrias, digamos ustedes, de repente de su departamento legal, ¿cómo ven el tema del Código de Protección y Defensa del Consumidor? Nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque estamos convencidos de que el uso de insumos genéticamente modificados no perjudican la salud y además porque el consumidor tiene derecho a estar informado de lo que consume. Así como en las etiquetas, digamos, se rotula los principales ingredientes que contiene un producto industrial, debe también indicarse si es que algún insumo puede haber sido genéticamente modificado. Sin embargo, la reglamentación de la norma en ese sentido ha demorado ya más de 2 años porque se dice que ha habido una serie de discrepancias, incluso en el tema del porcentaje que se quería establecer un umbral, ¿no? Claro. Si era menos del 5% que contenía productos o insumos transgénicos, no debía ser etiquetado. Y claro, si es pasando el 5%, sí. Claro, ahí la posición era que, digamos, al consumidor hay que darle información relevante, información que sea importante, trascendente, ¿no? Entonces, la mayoría de países que tienen, digamos, la obligación de etiquetar. Algunos lo hacen voluntariamente, otros obligados. Unos lo hacen voluntariamente, otros están obligados. En la mayoría de países no es obligatorio. Perú ha optado porque sí sea obligatorio y la Sociedad Nacional de Industrias respeta la ley y va a etiquetar. Lo que nosotros hemos planteado es que exista algún tipo de umbral. ¿Por qué? Porque al consumidor tiene que darse la información relevante. Y por ejemplo, si un producto contiene 0.01% de un insumo genéticamente modificado, que es mínimo, no tiene sentido calificar ese producto como un producto hecho con insumo transgénico, porque entonces lo estamos poniendo en el mismo saco que un producto que puede tener 40 o 50% en su composición, o 90%. Claro. Entonces, tiene que haber un umbral, que es la experiencia que han tenido otros países, de poner un umbral, es decir, si el contenido es por encima de 5%, ya es relevante y por lo tanto debe de informarse al consumidor. ¿Y cómo se ha definido que a partir del 5% ya es relevante? Bueno, es la experiencia internacional, digamos, es la opción que han tomado distintos países, digamos, que han... Evidentemente es arbitrario, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, pero hay muchos países que han tomado un 5% como referencia, como una referencia, y para que el consumidor tenga realmente información cuando un producto tenga un contenido significativo de un insumo genéticamente modificado y no tenga un contenido realmente mínimo que no es relevante. Así como, por ejemplo,
cuando uno rotula un alimento no tiene que poner todos los porque inclusive en un caramelo, por ejemplo, en una bolsita, no entraría probablemente todos los insumos preservantes, saborizantes que se utilizan, no habría espacio ni siquiera para ponerlo. Entonces, lo que queremos es que se le dé la información relevante al consumidor para que esté debidamente informado y que se siga en ese sentido la tendencia de otros países que han fijado un umbral y que ha funcionado así de manera más eficiente, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a retomar, por supuesto, este tema con la posición también del MINAM. Ya regresamos aquí en Voz Ciudadana, tema de transgénicos. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del poder legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. ¡Te esperamos! Tu congresista no trabaja solo. Para un mejor trabajo, tu congresista cuenta contigo. Juntos hacemos el Congreso. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tocando el tema de los transgénicos y la importancia del etiquetado de los productos que contienen justamente insumos de organismos vivos modificados. Queremos saber cuál es la posición del MINAM, del Ministerio de Ambiente, respecto del umbral de esta posibilidad de establecer, digamos, un porcentaje de repente a partir del 5% para recién etiquetar los productos que contienen, digamos, insumos transgénicos. Al respecto, el Ministerio del Ambiente está en total acuerdo con la última versión discutida a nivel de la PCM. Este, digamos, documento trabajado que está... ¿Que establece qué, en síntesis? No, particularmente no le da umbral al tema. O sea, desarrolla el tema indicando que se deberán etiquetar todos los productos que contengan organismos vivos modificados o insumos que se hayan extraído de organismos vivos modificados, sin determinar un umbral. Considero que pero esto es no, lo que no es de repente excesivo, digamos. No, la norma nos manda a desarrollar eso. La norma, la ley nos indica que debemos rotularlos y no nos indica que a partir de un determinado porcentaje o no. Yo respeto la posición que tiene la Sociedad Nacional de Industrias y también creo que los elementos que ellos tienen basados en que podría encarecerse el producto para el que vende, ¿no? Está dado si es que ellos solamente lo van a indicar si está sobre un determinado porcentaje. Pero lo que probablemente, digamos así, las personas desconocen es que cuando uno tiene que desarrollar metodologías en donde tiene que precisar con exactitud los niveles o los porcentajes para que cada uno de los elementos que uno, y es una mezcla, muchas veces son mezclas enormes de productos, que las sumatorias de todas esas mezclas puedan dar un determinado porcentaje, va a requerir en eso el tener que desarrollar metodologías que les va a tomar años.
lo más indicado es una detección, no importando el nivel de mezcla, si es detectable el organismo vivo modificado, porque para esto ya hay metodologías desarrolladas. O sea, sería costoso porque tendrían que mandarlo al laboratorio según... El establecer los rangos, eso genera un costo para determinar el porcentaje de exactitud, porque se tienen que tener patrones de exactitud. Sin embargo, ahora hay metodologías que te indican, con el 0.5% se puede detectar tal organismo vivo modificado si está presente a nivel una proteína de organismo vivo modificado, o con el 0.9. Y entonces los que hacen el producto pueden utilizar las cintas, que ahora son cintas muy sencillas, solamente de detección de proteína, y dice, bueno, yo voy a probar el producto en este vaso de agua, pongo mi cinta y esta cinta me determina con el 0.5 de exactitud si hay o no hay. O agarro la otra cinta con el 0.9, me va a detectar si hay o no hay. O sea, son herramientas ágiles, sencillas y baratas en este momento. En el tema de la fiscalización, ¿considera que es muy complicado, digamos, establecer un orden, o qué sectores deberían de intervenir también para poder, digamos, hacer más viable el tema del etiquetado? Ustedes están en una posición contraria, entiendo, que el Ministerio del Ambiente. Una posición distinta, digamos, o sea, la industria considera que sí debe haber umbral. Los países que tienen un umbral funcionan mucho mejor en este tema. Nosotros hemos intercambiado experiencias con las industrias de otros países y tenemos la información certera de que si es que no hay un umbral, los problemas son inmensos para la industria. ¿Por qué? Por ejemplo. Por ejemplo, si uno importa maíz, vamos a decir un maíz no transgénico, ¿no? Viene un granelero, ¿no? Pero en ese granelero, buque granelero, y a través de toda esa cadena logística de transporte, puede haber antes venido maíz sí transgénico, y se produce lo que se denomina contaminación adventicia, es decir, que un porcentaje del maíz que estuvo en esa cadena, en esas bodegas de esos barcos, en esos camiones y tal, que es entre 2 y 3%, se quedó en esos barcos, se mezcló un poco, mezcló, digamos, con el maíz no transgénico. Entonces, uno podría importar maíz no transgénico, usarlo, y sin embargo, habría de repente un 0.1 o un 0.3 o un 0.5 de maíz transgénico dentro de eso. Entonces, uno tendría que declarar como que el producto ha sido hecho con maíz transgénico, cuando en realidad el 99.9 de maíz fue no transgénico, y ese fue el maíz que se compró. Por eso es que tiene que haber un límite técnico de detección, un límite mínimo, digamos, ¿no? Bajo el cual que no sea relevante, bajo el cual no se etiquete, porque de lo contrario se obligaría sobre todo a la pequeña y mediana industria a incurrir en costos muy grandes en análisis de laboratorio permanentemente, lote por lote, insumo por insumo. Todavía no se ha manifestado el Ministerio de la Producción. Bueno, entiendo que no. El Ministerio de Comercio Exterior sí está preocupado porque esta norma no constituye un obstáculo técnico al comercio. Porque los tratados de libre comercio, evidentemente, digamos, a los TLC. porque por ejemplo, le explico lo siguiente: si uno importa un alimento producido en México, por decir, y México produce ese alimento para todos los países de Sudamérica, ¿no? Y el Perú tiene una legislación, una normativa sobre etiquetado diametralmente distinta a todo el resto de países de la región, ¿no? Entonces, ese producto tendría que tener etiquetado para cada país. Entonces, al final habría una barrera al comercio, no se podría importar ese producto porque no cumpliría con la regulación peruana, y digamos, afectaría al consumidor en términos de no tener distintas opciones de elección, ¿no? Entonces, lo que nosotros planteamos es que se siga con digamos, con la corriente internacional de los países que ya tienen experiencia en el etiquetado de transgénicos, y que la mayoría de ellos establecen un umbral. Y siendo yo abogado, te puedo decir que si bien la ley no menciona un umbral, es perfectamente legítimo, y tenemos informes legales de diversos abogados de mucho prestigio que aseguran que no existe ningún impedimento a que en el reglamento se establezca un umbral, aun cuando la ley no se diga, porque la norma reglamentaria no estaría modificando la ley, sino estaría haciéndola viable, haciéndola posible. Claro, digamos, no hay la posibilidad de cierta flexibilidad, porque ya este reglamento, digamos, que se ha enviado de parte de la PCM, porque incluso creo, tenemos entendido que tiene que ser visto por la Organización Mundial de Comercio también,
digamos, dar el visto bueno por el tema de los convenios que ha suscrito nuestro país con otras naciones, ¿no? Como son los TLCs. Bueno, ¿No hay la posibilidad de una flexibilidad en ese sentido? No se trata de flexibilidad y yo agradezco mucho la invitación que le hacen al MINAM para estar presente el día de hoy en esta entrevista, pero sin embargo considero que no es el punto de decir hay flexibilidad o no para una norma ya dada. Lo que resulta es que todo lo que menciona en relación a los otros países y la determinación de los umbrales dados, cada país ha tenido que basarse en su propia producción de OVMs para temas de exportación. Perú no está en ese caso. Perú no produce OVMs en su territorio nacional para la exportación a Europa, para la exportación, en el caso de Brasil nos llegan productos, ellos tienen... Pero hay muchísimos países en donde ellos son cero, si es que tuviéramos que exportar. ¿Qué es lo que deseamos nosotros para nuestros consumidores? Es lo que entiendo la ley ha propuesto. Y lo que propone la legislación es que los consumidores sean informados. Todo el mecanismo de importación de insumos que se ha mencionado es mucho más complejo de lo que se indica, porque si un importador de productos dice yo quiero maíz que no contenga OVMs, él lo que espera recibir es maíz que no contenga OVMs. Caso contrario, él tiene que decir, bueno, no me importaría si hay contaminación adventicia hasta un 5%. O sea, los mecanismos de comercio tienen sus reglas claras. Si un importador está importando maíz no transgénico, pues le tienen que entregar maíz no transgénico y lo usa como tal. En caso que determine luego, no la industria, sino lo determinen en la cadena final que estuvo contaminado, bueno, como abogado conoce que existen todos los mecanismos legales amparables porque no le han entregado un producto que solicitó para la compra. Ahora, todo esto es bastante complejo, entiendo, pero estamos hablando de la información que se le va a dar al consumidor. El consumidor no necesita encontrar y decir, mi producto contiene más del 5% de OVMs en esta mezcla. Lo que necesita el consumidor es saber si ha utilizado un insumo que proviene de organismos vivos modificados o no, o él mismo los está conteniendo. Aunque sea en mínimo porcentaje. Claro. Es más o menos lo que planteaba, tengo entendido, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Así es lo que plantea. Claro, digamos, a ver, yo conozco bastante de la cadena logística de comercio internacional porque he sido viceministro de Comercio Exterior 3 años y conozco muy bien y digamos, los proveedores en ningún caso, cuando tú compras maíz no transgénico, te garantizan que el 100% de ese maíz es no transgénico. La contaminación adventicia se da en la cadena logística del comercio internacional, es una realidad y es inevitable. Es inevitable, se da así. Entonces, esa es una realidad que no se puede desconocer. Y eso hace que, si es que no existe digamos, un umbral, ¿no?, se termine malinformando al consumidor, ¿no?, malinformando al consumidor, porque probablemente todo aquel que use maíz en su proceso industrial va a tener que decir que el maíz es transgénico, aun cuando él haya comprado maíz no transgénico, porque siempre va a haber un grado de contaminación adventicia, porque eso existe en la cadena logística. ¿Y por qué en la práctica se da eso? Como explicaba, digamos, los mismos graneleros, ¿no es cierto?, que se mueven por distintas partes del mundo y que transportan los granos. O sea, no hay la garantía, digamos. No hay la garantía. Nosotros hemos hecho la consulta, como Sociedad Nacional de Industrias, con los distintos proveedores que proveen, digamos, de granos no transgénicos, si es que ellos pueden garantizar que su producto es 100% libre de transgénicos, y nos han dicho que no lo pueden garantizar, porque inclusive ese producto no transgénico, ¿no?, podría haber algunas plantas al interior de ese cultivo que sean transgénicas. Entonces, si no, digamos, el agricultor tendría que analizar planta por planta, ¿no?, para determinar que no hay ninguna sola planta que sea transgénica y que en toda la cadena logística de transporte y de comercialización de este grano no haya ningún grado de contaminación, eso beneficia, lo cual es imposible. Solamente, ¿no?, a la empresa, en todo caso, que vende este tipo de semillas transgénicas, ¿no? Estamos hablando de un problema internacional. El Perú, digamos, no compra semillas transgénicas ni va a comprar semillas transgénicas porque hay una moratoria por 10 años, ¿no? Y en ese tema, digamos, nosotros somos hay que hacer seguimiento respetuosos de la ley. Disculpa que les interrumpan porque si no vamos a estar en una entrevista muy dispar. Me disculparás. Claro.
Realmente yo entiendo que existen problemas actuales por el hecho de que no se ordenó el sistema. Pero es imposible de decir de que si yo estoy comprando una semilla, porque si el agricultor la siembra, ha comprado una semilla. Si el agricultor está comprando una semilla que es una variedad A, que le digan que en el interior de su variedad A hay la variedad B, C o Z. El agricultor pequeño o grande, si compra una semilla, tiene que tener la seguridad de lo que compra. Para eso la rotulan, para eso hay una certificación de las variedades que se producen. Compro la variedad A de maíz y la voy a sembrar al campo. Si yo recibo con semillas que no son de aquella variedad, llámese transgénicas o no, porque es necesaria de otra variedad Z, bueno, el control de calidad de esa semilla, pues no lo tiene. No puedo yo recibir una semilla que no quiero. O sea, partemos de allí, claro, ¿no? Entonces, si el sistema internacional ha generado cosas que no pasan los controles de calidad, bueno. Claro, la pregunta es ¿por qué la mayoría de países que rotula tiene umbral, ¿no? Y países que rotulan desde hace muchos años. De repente lo hacen para no complicarse. Por ejemplo, ¿no? Japón, ¿no? Que es un país desarrollado, es un país del primer mundo, ¿no? Y que rotula hace muchos años, tiene un umbral de 5%, ¿no? Entonces, la mayor parte de los países que rotula tiene un umbral. Entonces, lo que nosotros pedimos es, no tratemos de ser fundamentalistas y de inventar la pólvora. Yo tengo la respuesta, ¿no?, a eso, si me permites. Y digamos, los países que han rotulado con un umbral es porque ellos tienen sus procedimientos de hacer sus detecciones y ellos quieren llegar al mínimo detectable. O sea, yo quiero detectar esto y digo, ¿cuáles son mis procedimientos de laboratorio que me permiten detectar lo mínimo? Cuando comienzan a estandarizar sus procedimientos, resulta que no pueden llegar debajo de 0.9. Entonces aplican el 0.9 porque técnicamente no pueden llegar más abajo. Otros dicen, es muy difícil que yo estandarice mis protocolos, mis laboratorios, mis patrones, y yo no voy a esforzarme a llegar al 0.9, yo voy a llegar al 1. Entonces dicen, ya, la Unión Europea es 0.9, pero yo voy a llegar al 1, no me voy hasta el 0.9. Y entonces los países han regulado de acuerdo a lo que ellos en su laboratorio. En definitiva, entonces, pero punto entonces, medio... si la Unión Europea tiene 0.9 y no produce transgénicos, ¿por qué en el Perú, que tampoco produce transgénicos, igual que la Unión Europea, no tiene que haber ni siquiera el 0.9? Busquemos un punto medio. ¿Cuál sería la solución? Porque llegamos al final de nuestro programa. Lo que resulta esperamos el reglamento de la PCM. Yo creo que lo que la industria quiere es informar, pero no quiere encarecer el costo de los productos para perjudicar al consumidor. Esta norma es para beneficiar al consumidor, no es para perjudicarla. Entonces, por ejemplo, usted de empresa importa y sabe de dónde importa. Y usted dice, mire, yo probablemente esté teniendo una contaminación, y usted honestamente simplemente dice, contiene OVMs. Va a ir el Estado a verificar su producto y el Estado muy probablemente no tenga las herramientas ni siquiera para detectar el mínimo que usted ha utilizado, pero usted está bien, lo ha mencionado. Lo que usted me está diciendo es que hay que declarar algo, no importa de lo que el Estado pueda determinar. No. Yo lo que le digo es, el industrial, digamos, las industrias serias no pueden decir, las grandes inclusive corporaciones transnacionales que funcionan en el Perú, no pueden decir que un producto está total y 0.0000 libre de un insumo genéticamente modificado si no tienen una constatación lote por lote de ese insumo. Porque si no estarían engañando, estarían faltando, estarían violando una norma, ¿no? Para eso existen las normas técnicas normalizadas. Entonces lo que le explico es, tendrá que hacerse, si no hay umbral, un análisis de cada uno de los lotes de maíz que se importe, ¿no es cierto?, para efectos de determinar que no haya en ese lote un solo gramo o un solo grano de maíz genéticamente modificado. Porque si lo hay y no se informa, se está faltando a la ley. ¿Qué hacer en todo caso? ¿Qué hacer? Hay que ponerse de acuerdo, consensuar. La PCM ya ha tenido oportunidad de reunirse a través de esta comisión que ha elaborado el reglamento. Yo tengo entendido que sí, ¿no?, que se está reuniendo. Yo tengo entendido que la PCM está trabajando un documento en el que precisamente umbrales no van.
Yo repito, yo entiendo la posición de la Sociedad Nacional de Industrias en términos de que conociendo que están importando... En la práctica, digamos. Claro, en la práctica. Conoce que están importando maíz de Argentina, saben que es transgénico, pero nos dicen... Miren, no, ¿sabe se va a rotular. Claro. Eso se va a rotular. Cuando hay certeza de que es transgénico, pero se va a rotular. ¿de dónde? Claro, pero ¿de dónde importan? El problema es cuando no existe la certeza. Es que tú puedes importar de un país que... ¿De dónde? De cualquier país que produzca un maíz no transgénico, ya, ¿no es cierto? Y venir en un barco que transportó antes un maíz transgénico y se produce la contaminación adventicia. No, Entonces, por eso yo partí. Si usted importa maíz orgánico, no transgénico, la compañía que le está despachando le tiene que asegurar a usted con documentos en mano que es orgánico, porque usted está importando un producto orgánico. Le explico que está no lo aseguran al 100%. Claro. Le explico que no lo aseguran al 100%. Bueno, entonces quiere decir... Así funciona el comercio sistema internacional no está... Quiere decir que el sistema no quiere discriminar esto. Yo he visto discriminaciones de soya en Brasil. Tienen los embarques en Curitiba y ellos dicen, no ingresa soya a mis contenedores para pasarlos a los barcos. Cada camión de 50, 100, 140 toneladas llega y es muestreado en los diferentes puntos. Inmediatamente se le hace el análisis, sale positivo, ese camión se va al costado porque va la muestra al laboratorio. Y se aseguran que sus embarques sean de soya orgánica. Entonces, desde el punto en que ingresan los camiones para ser despachados en los barcos, se aseguran que ese puerto es orgánico. Bueno, mira, ¿qué va a hacer en todo caso la Sociedad Nacional de Industrias de aprobarse el reglamento tal cual se está planteando? Yo hago, digamos, la siguiente pregunta, ¿no? Europa, que son los más antitransgénicos del mundo, porque la tecnología transgénica se inventó en Estados Unidos, entonces ellos son antitransgénicos. En Europa hay un umbral de 0.9%. Sí, me pregunto yo, ¿el consumidor europeo no está informado con ese umbral de 0.9%? ¿Se le está engañando? O sea, ¿los europeos están engañando a sus consumidores? ¿Por qué es que en el Perú tenemos que ir a un esquema que no va a funcionar, que va a generar sobrecostos a la industria para darle al consumidor una información que no es relevante? Tomemos la experiencia de otros países desarrollados que tienen muchos años en este tema. Bien, pero y contestándole su pregunta, lo que quisiera decirle es que nosotros quisiéramos que la Sociedad Nacional de Industrias sea convocada para estos debates. Fuimos convocados el año 2011, que se estuvo trabajando este tema. Después este tema quedó, digamos, 2 años. Pendiente, se abandonó por parte del Ejecutivo, y si se está retomando, nosotros pedimos como industriales nacionales que vamos a tener que cumplir la norma, ser convocados y que se nos escuche, y que se nos escuchen nuestros argumentos, porque lo que nosotros queremos es informar al consumidor, dar un producto de calidad y no encarecer los costos de los productos. Yo les agradezco a ambos las dos posiciones, y es importante que el público esté sumamente informado al respecto, toda vez que ya estamos a puertas de que se publique este reglamento y se apruebe. Nosotros, por supuesto, estaremos continuando con estos temas y haciendo seguimiento a esta importante norma. Les agradecemos a ambos su participación aquí en Voz Ciudadana. Estamos volando en tiempo. Muy bien, y ya los estaremos convocando para otra oportunidad de todas maneras. Nosotros llegamos al final de esta edición. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.